Padre, es con mucha gratitud, con mucho gozo que nos reunimos en el nombre de Jesús para recibir verdad y con ella la fe y todo lo que comprende la vida eterna, de manera que nuestras raíces continúen profundizándose, desarrollándose en ti y tu vida se manifieste cada vez con mayor libertad en el fruto del Espíritu, que es el anhelo de nuestro corazón. Gracias por cada persona y familia representada, por aquellos que verán este video después en sus casas o donde lo vean, y porque tu Espíritu estará hablando a nuestro corazón el día de hoy para edificarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué hermoso es sabernos hijos. No hay título más importante, no hay posición más alta y no hay gracia más grande que la que nos constituye hijos de Dios. El chiste es no quedarnos nada más en el asunto de los títulos, sino que la vivencia de la vida que le corresponde a cada hijo de Dios se concrete en nosotros. En las últimas semanas, y yo creo que ya empezamos a contar meses, hemos estado recibiendo verdad sobre el concepto de estar viviendo una escuela divina, cuyas materias, cuyo objetivo es el habilitarnos en la vida eterna. Y a mí personalmente me ayuda mucho el considerarme bajo la tutela y la responsabilidad del Espíritu Santo como el único maestro capaz de no solamente informarme sobre Dios, sino llevarme a la vivencia de la vida divina y establecerme en ella, de forma que yo pueda ser consistente a el punto de que se vuelva eterno en mí todo lo que es divino. Y hasta donde voy siendo enseñado, esto es lo que es el trabajo del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, sin excepción. Cada uno somos llamados a ser hijos, y hoy siento que debemos iniciar leyendo Efesios, el capítulo. Voy a mencionar primero el capítulo 1, donde el Espíritu Santo deja clarísimo que el misterio que Dios había reservado y que nadie conoció es que Él nos había predestinado para ser hechos hijos suyos por medio de la adopción. Y luego la carta escrita por el Espíritu Santo con Pablo para la iglesia, para los hijos, la familia de Dios, nos lleva por el capítulo 2, donde nos dice: estaban ustedes muertos en sus delitos y pecados, y andaban como todos los demás en sus pensamientos y en las concupiscencias, y eran esclavos de todo tipo de corrupción, pero por gracia ahora son salvos por medio de la fe, y esto no es algo que ustedes logran, sino que Dios les da la fe, y la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación, estoy
obviamente parafraseando, explicando lo que quiere darnos a conocer en el capítulo 2, nuestro Padre, y dice, porque la salvación es con el objetivo de que cada uno resultemos siendo hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Y allí encapsula tantas cosas, ¿no? Y el capítulo continúa diciendo, así que ya no eres siervo ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y eso es maravilloso, ¿no? Capítulo 1 nos dice que Dios nos predestinó para ser hechos sus hijos por medio de la adopción y nos hizo aceptos en Cristo, en el amado, y habla de cosas muy amplias, profundas y hermosas. Capítulo 2 nos dice, todo esto funciona por gracia y opera en la fe que te es provista constantemente como un regalo. Y se trata de que seas hecho una nueva persona, creada por Dios, hechura solamente de Él, no de nadie más, para que operes en uno con Dios en las obras que Él preparó de antemano, para que tú andes en ellas. Bueno, está fantástico. Capítulo 3 nos lleva, entre todas las riquezas que están allí escritas, nos lleva a entender que esto ocurre, esta transformación, esta hechura de Dios, ocurre porque cada uno de nosotros aprendamos a echar nuestras raíces en amor. Y tenemos clarísimo que cada vez que el Espíritu Santo habla de amor, habla de Dios. Dios es amor. Y entonces, si cada uno aprendemos a arraigarnos en amor, el producto, dice el Espíritu Santo, es que vamos a ser capaces de comprender la dimensión de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios que excede a todo conocimiento, y entonces vamos a venir a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, mi oración es que hoy no solamente te quedes ahí escuchando esto, sino que le permitas al Espíritu Santo llevarte por esta jornada y traerte a fe. En otras palabras, que vengas a verte en estas palabras de Dios, que te conozcas en este propósito eterno de Dios y que aceptes creer que Dios es capaz. De hecho, el capítulo 3 termina con estas palabras. Dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por siempre, por todas las edades, en la Iglesia, en Cristo Jesús. Entonces, ¿te das cuenta? Reafirma que este enorme propósito de Dios lo va a cumplir Él en tu vida y en la de cada uno de sus hijos. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque este es su propósito y no es un propósito vano, sino es un propósito asegurado, firme, eterno, irrevocable para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Entonces,
Llegamos al capítulo 4 de Efesios. ¿Van conmigo hasta aquí? Y vamos a escuchar lo que dice aquí el Espíritu Santo. Pablo dice, él se encontraba preso ya en Roma, en su última etapa aquí en la tierra, y dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí está la clave. Capítulo 3 nos habló de esta importancia de arraigarnos en amor. Bueno, la vida divina es imposible fuera de amor, ¿verdad? Y hemos tenido oportunidad de escuchar a Dios decirnos lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 4, donde dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, nuestra vida como hijos divinos es en amor. Y lo mismo podemos decir, es en fe, es en santidad, es en verdad, es en paciencia, es en bondad, es en todo lo que es la vida de Dios. Pero miren el asunto y por qué esto va a ser importantísimo el día de hoy. Porque dice otra vez, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. A ver, vamos a pensar sobre esas palabras un momentito. ¿A qué fuiste llamado o llamada? Entre la iglesia actual hay una cultura muy diferente a la verdad de Dios, porque se considera que Dios nos llama a hacer algo diferente a lo que Él nos ha llamado a hacer. En toda la Escritura no vas a encontrar que Jesús haya llamado a alguien a ser ni cristiano, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni maestro, ni pastor, ni miembro, ni siervo. ¿Sí? El llamamiento de Dios es a ser hechos hijos y herederos de Dios. Y todo lo demás está incluido dentro de ese llamamiento. Y es importantísimo para nosotros, porque si yo no entiendo a qué he sido llamado, entonces ¿cómo voy a andar como es digno de la vocación con que fui llamado? Sí, la persona que piensa, pues a mí Dios no me llamó a ningún ministerio, a mí nada más me llamó a ser creyente. Pues vive su concepto de ser creyente, ¿no? Y el que dice, no, a mí Dios me llamó para este oficio o aquel, pues ahí está dentro de esa cajita y vive dentro de ese concepto. Pero es muy importante entender, no, a mí y a cada uno, sin excepción,
Dios nos ha llamado a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y puedes ir directamente a la Escritura y leerlo en esas palabras en Romanos el capítulo 8, versos 28 y 29. Que dice, a los que conoció, a estos también llamó. ¿Y para qué los llamó? Pues es que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué me falta? Asegurar que yo he recibido el llamamiento de Dios a mi vida para que pueda andar como es digno de la vocación con que fui llamado. Y se me quiten todas las demás cosas que me han confundido, distraído, estorbado y desviado de vivir el llamamiento de Dios a mi vida. Una vez que le permites al Espíritu Santo aclararte esto y luego le permites escribirlo en las tablas vivas de tu corazón, entonces eso va a transformar de una vez por todas tu identidad y con ello tu razón de existir, tu relación contigo mismo, tu relación con Dios, tu relación con todos los demás. Porque ¿para qué estoy aquí? Para ser hecho hijo de Dios, en la semejanza de Jesús. Nunca dejes fuera esa parte. Hijo igual a Jesús. Hija igual a Jesús. De otra forma nos damos licencia de andar en otras cosas. ¿Sí? Y de permitir en nuestros corazones que se corrompa el llamamiento de Dios. Porque nos damos permiso de pensar cosas como, bueno, sí, pero Dios entiende que yo soy así, yo tengo estos problemas, yo tengo estas debilidades, y ahí vamos. Esa es una de las muchas cosas en las que nos quedamos atorados. No. Dios entiende que Él ya lo dio todo, lo proveyó todo, lo aseguró todo y lo pactó todo para hacerte conforme a la imagen de Jesús. Y no depende de tu poder, tu capacidad, o la mía o la de nadie, sino exclusivamente la de Él. Y esos son los engaños que a veces traemos en nuestro corazón y que tienen que ser destruidos. Las fortalezas que argumentan y se oponen al propósito de Dios. Pero la invitación, por eso el Espíritu Santo lo pone en esas palabras, te ruego. A ver, hagamos caso a esta escena, el Espíritu Santo. ¿Ya lo ubicaste? Nos dice a cada uno, te ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La misma cosa que nos dice en Romanos 12, te ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional, y no te conformes a cómo es este mundo, no sigas con esa idea de, pues es que estoy aquí en la tierra, y si vas a Roma es como los romanos, ¿no? Y si estás en la tierra es como los terrícolas. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta.
el mismo tono, la misma actitud, te ruego. Bueno, ¿cómo ando? Regresamos a Efesios 4, dice, ¿cómo se anda honrando la vocación con que fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4:1. Con toda humildad y mansedumbre. A ver, déjame preguntarte, ¿cuántos pleitos pudieran darse en un estado de absoluta humildad y mansedumbre? No se puede, ¿verdad? ¿Quién es el ejemplo de humildad y mansedumbre? Jesús, ¿se acuerdan? Mateo 11, él dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Entonces, andar dignamente como hijo de Dios, como hija de Dios, respetando el llamado, la vocación a la que he sido llamado por mi Padre, el Espíritu Santo me indica, se hace con toda humildad y mansedumbre. Bueno, todos tenemos que ser enseñados a vivir mansedumbre y humildad, porque eso es algo divino, no es humano. Pero es algo que nadie puede falsificar. Por supuesto que el intento ahí está, aún de parte del diablo mismo, ¿no? De presentarse como un ángel de luz, de aparentar humildad. Pero recuerden que todo es puesto a prueba. Todo es puesto a prueba. ¿Con qué objetivo? Purificarnos. Entonces, hoy no vamos a extendernos mucho en cuanto a describir ampliamente qué es humildad, qué es mansedumbre, porque ya el Espíritu Santo nos lo ha hablado en otras ocasiones y ahí están todos esos recursos para el que tenga hambre. Pero que no quede volando el hecho de que Jesús es el ejemplo. ¿Y cómo es Jesús? Manso. Porque Él no busca guiarse a sí mismo. Él no busca hacer su voluntad. Él vive buscando la voluntad del Padre. Eso es mansedumbre. Cada vez que yo me pongo a orar, es que Padre, yo quiero esto y yo quiero aquello y tú sabes lo que yo quiero. No hay mansedumbre. Es que ya me cansé de esperarte porque te lo he pedido tantas veces, pero como que no me haces caso. No hay mansedumbre. Mansedumbre es, en la enseñanza de Jesús, que se haga tu voluntad, Padre, aquí en la tierra como se hace en el cielo, y aquí, en mi corazón. Y lo que no es tu voluntad, por favor, límpiame de ello. Porque siempre y cuando haya cosas en mí que no son tu voluntad, yo no estoy viviendo
mansedumbre. Bien. Humildad. ¿Cómo es humilde Jesús? Jesús es humilde porque es dueño de todo, pero no es presumido. Y nunca usa ni su capacidad, ni su poder, ni su riqueza para avergonzar a nadie más. La humildad de Jesús es que Él respeta profundamente a todos los demás y los pone primero. Y aquí está otra enorme escuela, ¿sí? Que cada uno de nosotros necesitamos cursar con el Espíritu Santo para ser hechos libres de orgullo. Si el enemigo de mansedumbre es necedad, es yo quiero hacer lo que a mí se me pega la gana, y el enemigo de la humildad es el orgullo. Es la contraparte. Y de ambos hemos de ser limpiados para ser hechos como Jesús es. El orgullo es una necesidad del ser humano porque carece de gloria. Dios sujetó a la raza humana a una identidad de polvo, le dijo al abuelo Adán, polvo eres, y al polvo volverás, y entonces tenemos que estar viendo cómo no somos polvo si estamos en la vida humana, la existencia humana. Pero en la vida divina no lo necesitas. No existe. Debido a que el propósito de Abba es glorificarte, no avergonzarte. Entonces, si quiero permitirle a mi Padre cumplir su propósito de glorificarme como su Hijo, tengo que abandonar lo que impide que Él cumpla eso. Yo tengo que aprender humildad de Jesús para que nada en mí estorbe la manifestación de su gloria. Fíjense la sabiduría de Dios, ¿no? Porque una vez que nos dice en este primer versículo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Eso es personal, esas tres cosas, andar como es digno de la vocación a la que he sido llamado, con toda mansedumbre y con toda humildad. Esas tres cosas son algo que cada uno resolvemos vivir con Dios. En el poder de Dios, por supuesto, no en nuestro esfuerzo. Pero de inmediato entonces esa condición de mi corazón, de tu corazón, nos permite vivir lo que sigue. Porque empieza el intercambio entre hermanos, entre personas, y dice, soportándose con paciencia los unos a los otros. Soportar es una función de amar, paciencia es una manifestación del amor. 1 Corintios 13 nos lo dice, el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera.
es paciente, no se frustra, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, etc. Entonces aquí nos está llevando a vivir amor. Y en mi corazón siento que hay pensamientos que, como por ejemplo, pues sí, yo lo vivo, pero ¿qué tal que los demás no? Y se aprovechan, ¿verdad? Hermano, hermana, mira, si tú te ocupas de hacerle caso a Dios, Él va a comprobarte que a lo que Él te llama es un estado de existencia que te hace invulnerable a los abusos o a las malas conductas de los demás. No somos llamados a ser víctimas de nadie, pero tampoco somos llamados a defendernos a capa y espada y a pintar nuestra rayita y andar viendo que nadie nos toque. Porque eso no es mansedumbre. Mansedumbre es creerle a tu Padre que nadie puede venir a ti si Él no lo permite. Y si Él lo permite, entonces ¿con quién estoy peleando? Es que no me gusta. Bueno, en lugar de ver a Jesús, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Quieres un ejemplo más claro de mansedumbre? Y un ejemplo de humildad. En el mismo escenario, Jesús se levanta de esa oración tan terrible, porque fue una agonía, como lo describe el Espíritu Santo en la Escritura, y va a ver a los 12 y todos están bien dormidos. Y Él les había dicho, por favor, oren conmigo hoy. Y los despertó y les dijo, les pedí que oren. Y se regresa Él a orar y sigue en este asunto, y regresa a verlos y están todos dormidos otra vez. Y se enoja y los corre a todos, ¿no? No, eso hubiera sido orgullo. Pero Él manifiesta humildad cuando les dice, está bien, sigan dormidos. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Obviamente, ninguno de nosotros hoy en día podemos usar eso como pretexto. Pero para ellos era una realidad. Ellos no tenían una nueva creación adentro de ellos. No habían nacido de nuevo, no contaban con el Espíritu Santo. Entonces estaban en una terrible desventaja comparado a nosotros. Pero Jesús reconoce eso, respeta eso, les ama. Dice la Escritura que como los amó al principio, así los amó hasta el fin. Andar como es digno de la vocación, del llamado que Dios me ha hecho, es aprender a vivir a Jesús en todo lo que soy. Y lo hago con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a todos mis hermanos y hermanas. Y obviamente mi falta de madurez y mi proceso de transformación también te va a imponer la carga de que vivas paciencia conmigo.
Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo se guarda la unidad del Espíritu? Pues nos pone aquí una actitud, ¿verdad? Con solicitud. ¿Qué es una persona que es solícita? Pues es una persona que no se hace del rogar y no se hace tonto, ¿cierto? Sino que se invierte, que está en lo que está. Con solicitud, atendiendo lo que debe de estar atendiendo. Y el Espíritu Santo aquí nos invita a decir, mira, con toda solicitud guarda la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Creo que sobre esto hablaremos mucho más en otras ocasiones. Pero hoy estamos siendo traídos a una comprensión práctica de lo que es ser hechos hijos de Dios y cómo esto va directamente a nuestros hogares y directamente a nuestros ágapes, nuestras reuniones, no importa de qué índole sean, y directamente a nuestra vida con toda la raza humana. ¿Cómo puedo guardar la unidad del Espíritu en medio de gente que no le cree a Dios? Porque la unidad del Espíritu no ocurre aquí afuera. La unidad del Espíritu ocurre aquí adentro. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 8? El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A mi espíritu. ¿De qué? De que soy hijo de Dios. Entonces, si le hago caso y le permito hacer su trabajo, que es guiarme a toda verdad, vivificarme, habilitarme para ser hijo de Dios, 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hacerte perfecto. ¿Quién es perfecto? Jesús, pero tú también. Eso es el llamado de nuestro Padre. Cada hijo, un hijo perfecto, una hija perfecta, enteramente preparados para toda buena obra, porque esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, la unidad del Espíritu es lo que sucede en mi espíritu con el Espíritu de Dios. Si yo guardo esa unidad, humillando todo pensamiento, todo sentimiento que se opone a lo que Él me muestra, en mansedumbre, entonces voy a poder escucharle y recibir piedad, por ejemplo, que es el sentir de Dios hacia ti, y voy a poder unirme a Dios, la unidad del Espíritu, unirme a Dios para que Él viva su vida conmigo. La unidad del Espíritu es lo que dice Pablo cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí en la tierra, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo lo que yo quiero, ya no estoy ocupado en darme satisfacción. La unidad del Espíritu es: ahora me ocupo de las cosas que mi Padre tiene preparadas para mí. Es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Ahora, el Espíritu está presto. El Espíritu Santo siempre está deseándote. Dice la Escritura que Él te anhela celosamente. ¿Qué falta? Que yo sea solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Sabes qué hace la paz? La paz te une a Dios. Entonces, si yo practico eso en mi espíritu, y tú practicas eso en tu espíritu, vamos a encontrar que coincidimos porque estamos siendo guiados por la misma persona al mismo propósito, y vamos a ver cómo coincidimos y somos edificados. ¿Y qué pasa cuando en nuestra interacción unos con otros encontramos que no coincidimos? Yo digo algo y a ti no te parece, y tú dices algo y a mí no me parece. Pues aquí hay una opción que no debemos tomar. Y dicho en mexicano es montarnos en nuestro macho y cada quien le da por su lado. Eso nunca te ha sucedido, ¿verdad? ¿Qué se necesita para hacer eso? Necedad y orgullo. Y alguien puede alegar y decir, no, pero es que yo estoy insistiendo que hagamos lo que Dios dice. Y yo voy a hacer lo que Dios dice, le guste a quien le guste. Ah, qué bueno. Pero si para hacer lo que Dios dice tienes que montarte en tu macho, como que ya no es lo que Dios dice. ¿Sí? Porque no manifiesta humildad y mansedumbre. Entonces, cada vez que llegamos a un evento donde convivimos, en la casa, en el trabajo, en la congregación, en la familia divina, con gente incrédula, tenemos que interactuar. Nos encontramos con cosas ahí que no fluyen. Lo que cada hijo e hija de Dios debe saber hacer es vivir mansedumbre. ¿Con quién? Aquí es donde nos confundimos a veces, porque pensamos que mansedumbre es vivirla con todo mundo. O sea, déjame explicarlo. Que mansedumbre quiere decir que tú tienes que hacer lo que todos los demás dicen para tener a todo mundo contento. No, eso no es mansedumbre, eso es tontería. Mansedumbre es someter tu corazón a Dios, buscar su voluntad y permitir que Él la cumpla en tu vida, contigo. Si te encuentras en un impasse, en una disensión, y quiero por ahorita quedarme en la casa y en la familia divina, porque se supone que todos los hijos debemos estar en lo mismo, ¿verdad?
Entonces, esta es una oportunidad para vivir humildad y mansedumbre. Mansedumbre con tu padre, humildad con tu hermano. ¿Me explico? Mansedumbre con tu padre. Padre, aclárame tu guianza y aclárasela a mi hermano o a mi hermana. Porque aquí el único que tiene capacidad de guiar eres tú. El único que tiene capacidad de alumbrar el camino y decirnos qué tienes preparado para que vivamos tus hijos eres tú. Pero es que ella quiere frijoles y yo quiero otra cosa. Bueno, Padre, ¿qué nos quieres dar de comer? A ver, si empezamos por ahí. Parece inocente eso, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Porque o aprendo a vivir mansedumbre para ser hecho hijo o no. Y no puedo elegir, es que yo voy a vivir mansedumbre en las decisiones importantes, en las grandotas. Pero estas cosas no tienen significado. Aquí yo puedo hacer lo que se me pega la gana. Fíjate que no vas a crecer en la semejanza de Jesús si no aprendes mansedumbre en las cosas pequeñas. Y de hecho nuestro hermano mayor ya nos lo dijo, el que es fiel en lo poco, entra a lo que sigue. Pero el que no aprende fidelidad en las cosas pequeñas, pues no avanza. Entonces, humillo mi corazón ante mi Padre. Padre, yo lo que quiero es que se haga tu voluntad en mí, no imponerle lo que yo creo que es tu voluntad a los demás. Y allí va a entrar en operación todo el poder de Dios para capacitarme para vivir humildad con mis hermanos. ¿Cómo se vive humildad? Pues Él me va a dar sus palabras, las que Él quiera darme, para traernos a fe, para invitarnos. Bueno, ¿sabes qué? No estamos viendo la cosa igual, por lo tanto, no la estamos viendo de parte de Dios, porque Él no ve dos cosas, Él ve una. Entonces, vamos a buscar que Él nos dé su visión. Vamos a esperar en Él. Y créeme, si de veras practicamos esto con corazones sinceros, no se va a tardar nuestro Padre. O sea, Él quiere guiarnos al instante, todo el tiempo, en todo. Porque antes que nosotros nos demos cuenta que, ay, fíjate que hay que comer el día de hoy, Él ya preparó de antemano lo que quiere darte. Hay que ir a trabajar hoy, Él ya preparó de antemano. Él va muy adelante de nosotros. Antes de la fundación del mundo ya había provisto al Cordero que nos iba a redimir del pecado. Así de adelante va la cosa. Y le importa aún cada lágrima que sale de tus ojos y cada cabello que se te cae. Eso me consuela a mí muchísimo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es importantísimo, mis hermanos y hermanas. Aprendo mansedumbre, tu voluntad, Padre. Y vivo humildad. Respeto a mi hermano, a mi hermana. Fíjate que no está oyendo a Dios. Padre, tú eres el papá de la familia. Dame tus palabras, tu corazón, y yo voy a vivir contigo la paciencia divina que me permite soportar
a mi hermano, a mi hermana en su proceso de aprender a creerte, de aprender a amarte, de aprender mansedumbre, de aprender fe, de aprender todo eso que sería fantástico si ya todos lo viviéramos al 100, pero no nos hagamos de la vista gorda. Todos estamos en el proceso de aprender. Y es hermoso aprender cuando entendemos el cómo, ¿sí? Y cuando te ejercitas en esto, va a haber un fruto. Vas a poder empezar a saber qué se siente la mansedumbre tú, cómo se siente la paciencia de Dios. No cansa, no frustra. Va acompañada de cosas muy bonitas como amor, como paz, como gozo, como fe, como bondad, como benignidad, como templanza. Y eso es lo que busca nuestro papá, que como hijos conozcamos la vida eterna, sepamos para qué es y la practiquemos, funcionemos en ella. Bueno, pues hay mucho más en la escritura, pero vamos a respetar con humildad el tiempo de todos y escuchar, por favor, lo que el Espíritu Santo les da para compartirnos el día de hoy. ¿Quién quiere empezar a comentar, a compartir, a aportar lo que trae para esta mesa de Dios? ¿Ya te ha tocado aprender un poco de esto? Luis, adelante. Pues, gracias, Cristóbal, por las enseñanzas, gracias a Dios. Y a mí me cayó en el reto de empezar a vivir esa paciencia divina, templanza, benignidad. Yo siempre he dicho que yo batallo mucho de negociar con Javier y Patricia, que muchos conocen, y sí me desespero porque para empezar los exhorto, por ejemplo, a escuchar las pláticas de aquí y nomás no, o sea, nomás no, y bueno, pues ya, gracias a Dios, me gustó aprender a mí esa habilidad, esa paciencia divina, esa aprender a bien, y gracias, yo he orado por ellos, porque no tengo con otras personas. No se entiende, se está distorsionando. Creo que si apagas tu cámara, Luis, para que tu audio se pueda escuchar mejor. Ok. Gracias. Disculpe, ¿se escucha ya? Sí. Ok. Yo batallaba mucho con mis hermanos carnales, ayer y Patricia, 11 y 9 años de diferencia, y gracias a esta práctica, pues ya busqué el camino para poder aprender a mostrar humildad y vivir la paciencia divina, la templanza, la tranquilidad. Gracias. Espero ser escuchado y gracias. Bendiciones. Gracias, Luis. Gracias. Esto tiene aplicaciones universales. ¿Sí? Y ¿saben qué es lo que a mí me ha ayudado muchísimo en esta escuela y me sigue ayudando? Porque de ninguna manera pretendo aparentar o decir que ya me gradué. Jesús vive mansedumbre y humildad y la unidad del Espíritu asombrosamente.
pero me ayuda cuando el Espíritu Santo me muestra a Jesús viviendo mansedumbre y humildad conmigo y soportándome con paciencia. Sí, y cuando me trae a ver su perfecta paciencia para conmigo en todas las situaciones, y obviamente en particular cuando estoy fuera de comunión o cuando no estoy viviendo las cosas divinamente, ¿qué hace Jesús? Pues no se exaspera y no me bota y me dice, ya vete a volar, ya estuvo suave, ya son muchos años, man, tú no vas a aprender, sino que Él persevera en amor, persevera en fe, persevera en el pacto de verme siendo uno con el Padre como Él es uno con el Padre. Y es solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces en Jesús puedes entender esto, ¿sí? No lo busques en nadie más. Eso es un grave error cuando empezamos. Pero ¿quién? Pues ¿quién es Jesús? Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es el maestro, Él es el camino. No hay otro camino para venir a la vida eterna. Entonces a mí me ayuda muchísimo Luis y todos mis hermanos, y si empezamos de veras a poner nuestros ojos en Él en fe, no para vernos más chaparros que Él, sino para decir, eso me ha sido dado. Padre, cúmplelo en mi vida. Tú lo tienes que hacer, porque el poder viene de Dios, como ya estuvimos hablando, ¿no? Pero la elección es personal, es nuestra. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere comentar el día de hoy? Adelante, Betty, abre tu micrófono. Ya, ahí bueno, yo aquí ¿sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, adelante. Bueno, este es un llamado de Dios para cada uno de nosotros, a donde el Padre nos enseña que todo esto, lo ves, tenemos costumbre de decir, ay Señor, es que estoy en la carne, y con eso justificamos nuestras faltas, ¿verdad? Como decía, y no es así. Para decir, Señor, es que estoy en la carne, pero Betty, ahí ya se cortó tu voz. Escuchamos hasta donde dijiste que no se vale usar el pretexto de que estoy en la carne. Y vamos a esperar que se restaure tu audio. Mientras tanto, creo que Estelita nos va a decir algo. A ver, ¿ya? ¿Ya se oye? ¿Ya? Betty, ya te escuchamos. ¿Ya? Sí, adelante. Un momento, Estelita. Sí, y entonces les decía yo que nosotros, bueno, al menos yo, en mi caso, les hubiera dado un patín en el trasero y órale, váyanse, porque esta generación, en lugar de que esté orando por mí, que les estoy pidiendo, ya están dormidos. Y bueno, es la enseñanza de nuestro Padre para cada uno de nosotros,
a donde Él con su infinito amor, la paciencia, la paz, lo que Él quiere que nosotros vivamos, Él nos lo deja plasmado a cada uno de nosotros. Pero más sin en cambio nosotros, como les decía yo, nos excusamos en decir, ay, Señor, estoy en la carne. Es así, nada más buscamos a nuestra conveniencia, ¿verdad, hermanos? Que les quiero compartir. Gracias, Betty. Uy, creo que ya no me escuchan. Sí, te escuchamos, gracias. Y qué bueno que el Espíritu Santo te deja claro cómo en Jesús es manifestada esta palabra, la vivencia de esto que hemos escuchado hoy, ¿no? Y así que podemos confiar plenamente que nuestro Padre es poderoso para traernos a cada uno a vivir estas Amén. cosas aquí en la tierra. Amén. Muchas gracias, Betty. Adelante, Estelita. Pues no sé si se va a oír bien. Después de haber oído esta predicación, yo lo único que le quisiera decir a mi padre, estoy viviendo una situación por la que yo le diría con toda mi alma, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y es lo único que quiero decir. Y gracias al Espíritu Santo por su manera cristalina de mostrarnos las cosas. Gracias, Estelita. Dios va adelante y Él sabe por qué nos ha dado esta palabra el día de hoy. A todos se aplica a todas nuestras vidas, pero es obvio que en algunas de nuestras vidas era urgente escucharle y entender qué está haciendo Él. Miren, el enemigo de nuestras almas, pues obviamente nos aborrece y busca destruir, ¿no? Y Él está encargado o sea, Él está invertido en ver cómo nos pone tropiezos y cómo nos molesta y esto y aquello. Y Efesios capítulo 6 describe un escenario de dardos de fuego que están yendo en tu dirección todo el tiempo. Pero no describe el escenario de una víctima, ni de una persona en peligro, sino sino que describe el escenario muy maravilloso, donde empieza diciendo, fortalécete en el Señor, adentro de el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, tú no levantes un dedo ni hagas un esfuerzo propio. Permite que sea el poder de Dios en ti y Él mismo quien te cubre. Y entonces describe toda la interacción con lo de afuera dentro de Dios. Por eso dice la armadura de Dios. El escudo de la fe, ¿qué hace? No te imagines un escudo romano, griego. No, esos están chiquitos y no sirven. El escudo que Dios es, Él es escudo alrededor de ti. Por los lados, por arriba, por abajo, es impenetrable. Y entonces es muy diferente estar viendo una lluvia de dardos de fuego, que ya sabes que no te van a hacer nada. Pero es un buen show de flechas en fuego voladoras, ¿no? Y es muy diferente estar allí en la seguridad que Dios es, y entonces desde esa seguridad decirle, Padre, ¿cuál es el propósito divino para que me permitas atravesar por estas cosas? ¿Sí? No cuál es el propósito del enemigo,
¿Qué quiere el enemigo? Pues hacerte daño. Pero eso ya es conocido. No puede. Primera de Juan capítulo 5 dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y el maligno no le puede tocar porque es nacido de Dios. Así que es desde esa seguridad que estamos siendo enseñados a vivir la vida de Dios. Y como ya ha sucedido en tu vida, Estelita, en otras cosas, donde ha sido purificada tu fe y has crecido en conocer a Abba, esto también es para eso. Y nuestro Padre se va a glorificar y va a glorificar a su hija también. Gracias, hermano. ¿Quién más va a compartirnos algo el día de hoy? Bueno, parece ser que los demás vamos a digerir, o por ahí oigo a alguien. Yo, Cris. Adelante. Yo, Cris, soy Magno. Magno, adelante. Pues, en primer lugar, le doy gracias a Dios por este día que me permite haberme podido conectar. Es una bendición alimentar mi espíritu y mi alma y mi cuerpo con lo que he escuchado. Motivos para dar gracias pues son muchos, pero ya hace algún tiempo mi nieto, el único nieto varón que tengo, ha tenido dolores en una costilla, ha estado internado, le han hecho muchos y diferentes tipos de estudios, de análisis. Entonces ahora lo que le están haciendo, le acaban de hacer ahorita, es una resonancia magnética, por la cual ya la tiene el médico, pero la tiene que consultar con otros médicos porque ese dolor de la costilla no ha sido especificado en un diagnóstico. Entonces, mi confianza está en Dios, mi Padre me da la paz y la tranquilidad porque yo espero en Él y creo totalmente en su poder que se perfeccione en la vida de mi nieto Rubén. Y sé de que por Él mi nieto es sano, mi confianza está totalmente en Dios. Mi Padre me da la paz y la tranquilidad en que mi vida está en sus manos y que la palabra dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y de todo esto que hemos vivido en este tiempo sé que cosas buenas aún vendrán en la vida de mi nieto y sé que Dios se glorifica en su vida también. También con mi hija Alicia, con un quiste en la encía que ha sido ya varias ocasiones, le han hecho cirugía y ha persistido ese quiste. Mi confianza también está en que Dios tiene un propósito con ella y yo declaro que es sana con el poder de mi Padre, de mi nieta María Fernanda también. En todos estos cuadros que Dios me ha permitido vivir, Él ha estado presente en mi vida, haciéndome sentir que estoy en paz, en tranquilidad, que mi corazón está con Dios totalmente y mi confianza plenamente en Él, porque Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, y no tengo nada que temer, sino que la paz que tengo la tengo porque vivo en la seguridad que soy su hija amada, que soy la niña de sus ojos y que yo lo amo a Él por sobre todas las cosas, y Él tiene cuidado de manera sobrenatural en cada uno de mis hijos, mis yernos y mis nietos, porque sé que su gloria se perfecciona en la vida de cada uno de ellos. Gracias, hermanos, bendiciones. Hasta luego. Gracias, Magnolia. En esto que tú declaras hay mansedumbre, porque estás estableciendo y eligiendo que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de tus familias, y desde allí abordas la situación en lugar de dar pie a lo humano, ¿no? A la angustia, al afán, al temor, etcétera. Así que gracias, hermana, por este testimonio. Samuel, ¿tú ibas a hablarnos algo? Sí,
No, pues la verdad es que es una constante aprendizaje. Lo más hermoso es que cada día en lo que vivimos y con las personas que vivimos, nos permite Dios refrendar todo esto que nos está enseñando. Yo considero que cada suceso que hay en nuestra vida no tiene desperdicio, es en realidad una invitación de parte de papá para vivirlo con él, y aún se nos permite vivirlo todavía en una elección, ¿verdad? En una elección que a veces no siempre elegimos vivirlo con él, ¿no? Pero eso nos muestra precisamente en qué parte está situado nuestro corazón y cuánto todavía nos queda de ese egoísmo que traemos, ¿no? Y eso es bueno, porque nos está invitando papá a entregarle. No nos forza, no nos presiona, no nos advierte y nos dice, si no lo haces, pues te va a ir mal. No, él nos invita, ¿no? Y esta parte es bien hermosa porque, digo, sobre todo cuando crecimos en un medio en el que o hacías las cosas o te iba mal, créeme que caminar de esta manera, como ahora papá nos invita, no es así como que algo a lo que estemos acostumbrados, ¿verdad? Sino que es un nuevo aprendizaje. Tenemos que, de verdad, ser dóciles para irnos suavizando al ritmo que nos invita papá movernos. Y esa es una cosa bien, bien gloriosa. La verdad es que ahora que lo estoy entendiendo y que lo estoy comenzando a vivir, tanto en mí como en mi casa, pues ya hay menos gritos, ya hay menos disensiones, ya hay menos corajes, ya hay menos desgastes y muchas cosas muy benéficas, ¿no? En realidad nos hemos enfrentado aquí en mi familia, como todos ustedes, ¿verdad? Como escucho, a cosas fuertes y cosas difíciles, pero las estamos empezando a vivir con papá, ¿no? Entonces eso nos bendice mucho, y nos permite ver cosas buenas, y no solo nosotros, sino que hay gente que nos mira de cerca y ve cosas buenas también, ¿no? Cosas que le invitan a preguntarnos muchas veces cómo es que podemos vivir eso, y eso nos gusta, ¿verdad? Es una bendición bien, bien hermosa. Gracias, Samuel. Qué maravilloso es el cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de sus hijos. En el proceso de cumplir su promesa en tu vida, te hace luz, te hace una carta de invitación al resto de la humanidad que convive contigo, que se cruza contigo. Y la gente empieza a notar inclusive el impacto al espíritu de una persona. Yo sé que tú manejas taxi allá bueno, no sé si se le dice taxi o cómo, pero transporte allá en la Ciudad de México. Te cruzas con un montón de desconocidos, pero te ha ocurrido vez tras vez que la gente te pregunta, ¿no? Y se abren sus corazones, y ese tiempecito que tienen contigo es un tiempo divino. Y se me hace así como algo maravilloso, ¿no? Que tienes ese privilegio de manifestar la vida de Dios y la invitación que Él le hace a la humanidad. Y eso, conforme entendemos la dedicación, la ternura con que el Espíritu Santo nos invita, nos habla, nos ruega, nos suplica, no es porque Él sea débil. Mira la creación, o sea, sino es por el respeto, por la humildad que Dios vive con nosotros. No solo Jesús, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son por naturaleza humildes y lo viven con nosotros. Entonces no nos traen amenaza y gritos, sino con súplica, con ruego, con amor, con paciencia,
hasta que nuestra dureza se va quebrantando y empezamos a entender, ¿verdad? Y qué hermoso va a ser cuando esto ya sea normal en nosotros también. Así que muchas gracias, hermano, por el testimonio de Dios en tu vida y en tu familia. Rebe, te escuchamos. Ok. Cris, yo llegué un poquito tarde, tú ya habías iniciado, pero en el momento en que yo entraba, tú estabas haciendo un comentario que me trae a una pregunta que yo espero no traiga una confusión ni mucho menos. Oí que decías esto en el momento en que entraba, que Dios nos había llamado a ser hijos, ¿sí? No profetas, no maestros, no pastores, algo que con lo que uno crece, yo creo que no nada más yo, con esos ministerios, oyendo esos ministerios, y que nos fueron enseñados de una manera que hoy trato de entender que no fue así, que no son así. Pero mi pregunta es esta, Cris, dentro de ese paquete, por decirlo de alguna manera, viene al ser hija el desarrollo de todas esas cosas, porque si yo me veo por el poder del Espíritu caminando hacia la estatura de un Jesús que llevó todo eso, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, no quiero en lo demás, pues es fascinante aprender a caminar con esa dignificación recibida, ¿sí? Para ser llevado a esa estatura de Jesús. Eso es en un diario vivir y a medida que el Espíritu nos viene revelando, ¿no? Que a mí en lo personal me es fascinante. Pero mi duda quedó en eso, Cris, por la formación que tuve y podría yo decir que tuvimos la mayoría, ¿sí? Eso viene dentro de ese paquete de ser hija. Es mi pregunta, ¿sí? Okay. Bien, gracias, Rebe. Muy, muy importante que quedemos claros y que no cometamos el error de permitir que esto cree argumentos y mucho menos juicios, ¿no? Con hermanos y hermanas que están viviendo lo que entienden aún. Pero en todo el Nuevo Testamento, que es lo que nos corresponde vivir, el propósito expreso de Dios es hacernos hijos y hacernos uno con Él. Y cuando empezamos a permitirle a Él hacernos entender qué es eso, pues otra vez somos traídos a Jesús para que Él nos muestre qué es esto de ser uno con Dios. Y Él nos muestra cómo Él vive el uno con el Padre. Y dice en Juan capítulo 14, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, de allí podemos entender algo enorme, que y en otras partes del Nuevo Testamento se repite que Dios estaba en Cristo, por ejemplo, dice Corintios, ¿no? Reconciliando al mundo. Que en Cristo, Colosenses, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Pero cómo? Pues es que Jesús practica, vive, es manso y humilde de corazón. Entonces, nada que Él haga, en Juan capítulo 5 y 6, él expresa y dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, todo esto nos trae a poder empezar a comprender que la vida en uno ocurre en el Espíritu y que desde allí Dios elige manifestarse
Y Jesús, como Hijo, le permite al Padre manifestarse, le permite al Padre hablar sus palabras, le permite al Padre hacer sus obras. Y el Padre hace las obras divinas con su Hijo, porque sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. ¿Sí? Entonces eso habla del uno. Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Todo. Porque en Juan 14:12 Jesús dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará por cuanto yo voy al Padre. Y más adelante en el mismo capítulo dice, si alguno me oye y guarda mis palabras, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él, lo cual establece ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que moran en mí, quieren hablar sus palabras y hacer sus obras conmigo. Esa es la plataforma para entender el capítulo al que hemos entrado el día de hoy, que es Efesios capítulo 4, donde se nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nada más para resumir, no somos llamados a hacer esas cosas. Somos llamados a vivirlas en uno con el Padre, con Jesús y con su Espíritu. ¿Sí? En el ámbito humano, todos, ¿y tú qué eres? Porque el hombre necesita títulos y cosas para ser alguien. Eso fue la estrategia del diablo en el desierto con Jesús, ¿no? Desafiar quién era. Si eres hijo de Dios, me lo tienes que demostrar de esta manera, me lo tienes que demostrar de aquella, tienes que comprobarlo. Y Jesús se quedó con, ¿por qué? Ese es otro ejemplo de mansedumbre, ¿sí? Donde él permaneció inamovible por lo que le provocaba el enemigo a querer hacer, aunque pareciera, porque está escrito. Le dice el diablo a Jesús, porque está escrito. Y si está escrito, lo tienes que hacer. No. Yo no voy a usar la escritura por mi cuenta. El Padre que mora en mí, Él va a hablar, Él va a hacer. Si desde allí entendemos la belleza que es participar con Jesús en su apostolado, participar con Jesús en su profecía, participar con Jesús en su evangelismo, participar con Jesús en su enseñanza y en su pastoreo, y lo respetamos así, nunca tomando su lugar, entendiendo lo delicado que es, que Jesús sea mi pastor y sea tu pastor y sea mi maestro y sea tu maestro. ¿Te das cuenta? O sea, nadie lo va a superar a Él. Y eso es a lo que el Espíritu Santo nos va a traer a entender. Ahora, alguien no lo entiende y con todo su corazón está convencido de un llamamiento específico a una acción. Vamos a ser humildes. Vamos a manifestar humildad, respetando a esa persona. Porque Dios es delicadísimo en eso. Él dice, ni un vaso de agua dado en mi nombre perderá su recompensa. Y Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho por su nombre. Entonces hay que respetar totalmente a todas las personas donde están. Pero en tu vida como hijo o hija de Dios, entiende que eres llamado a ser hijo y a participar con Jesús en lo que Él hace. Y eso es maravilloso. Adelante, Samuel. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Hay un ejemplo vívido sobre esto que nos está compartiendo Chris
Yo no recuerdo, perdón, no sé si él lo recuerde, pero cuando yo conocí a Cristóbal, bueno, aclaro, yo crecí en una iglesia que se manejaba mucho el asunto de los profetas y apóstoles. Era algo así como un signo distintivo de esa iglesia. Y en cierta ocasión invitamos a Cris para que él fuera el orador en una de las semanas del Concilio Nacional de Ministerios, donde se reunían los apóstoles y profetas de esta iglesia. Y yo recuerdo en aquella ocasión cuando vi el gafete que le pusieron a Cristóbal como orador, decía Apóstol Cristóbal Montealegre. Y yo miré ese gafete y le dije, oye, yo no sabía que tú eras apóstol, Cristóbal. Y dice, bueno, es que quizá en ese momento no me dio esta explicación que nos está dando ahorita, pero con algunas palabras me lo hizo entender, ¿no? Así sencillamente. Y la administración que Dios trajo al cuerpo de Cristo en aquella ocasión a través de las conferencias de Cris fue una administración de índole apostólico, o sea, muy hermosa, muy profunda, que cayó en el corazón de todos. Y la verdad es que Dios se glorificó en ese momento. Y yo vi expresado precisamente lo que ahorita nos está compartiendo con palabras, pues yo lo viví en ese momento, cómo es que Dios se puede manifestar en un ámbito apostólico o del ámbito que se requiera, en alguien que le permite expresar al Padre, expresarse el Padre a través de esa persona, ¿no? En este caso el hermano Cristóbal. Entonces, queda para mí muy claro el asunto de que todos los ministerios, o como quieran llamarles, servicios, o pueden ser manifestados a través de cualquiera de sus hijos que en verdad le permiten al Padre vivir a través y expresarse a través de sí mismo, ¿no? Entonces solamente es un comentario al asunto que nos está compartiendo el hermano Cris. Gracias. Gracias, Samuel. Sí recuerdo ese día y de hecho he hablado de él en ocasiones porque cuando llegué la persona que estaba a la puerta no me dejaba entrar porque yo no le decía qué era, ¿no? Y me dijo, no, esto es para personas con estos ministerios y si usted no es que yo soy hijo de Dios y me digo, pues lo siento mucho, con todo respeto, y estaba muy apenado, pero no me iba a dejar entrar. Entonces le dije a la persona, mire, nada más por favor dígale al director que le quiero mandar esta nota, que yo vine a su invitación desde Estados Unidos, llegué a tiempo y debido a que no traigo las credenciales necesarias no me fue permitida la entrada. Y entonces el muchacho fue con su nota, pues era un muchacho que estaba ayudando en la puerta, ¿no? Y ya el director salió muy, muy apenado. Supongo que le han de dar una regañada al pobre muchacho. No era su culpa, no, para nada. Pero ya me dijo que yo aceptara el gafete de apóstol. Le dije, pues a mí no me hace nada, ni me quita, ni me pone que me digas algo, ¿no? No se trata de argumentos, pero fue algo muy marcado, como tú lo dices, y fue algo que sí lo recuerdo mucho, precisamente porque Dios procedió a hablarnos de una manera muy bella y muy directa y muy amplia, ¿no? En ese tiempo allá en Durango. En Durango fue. Muy bien, Blanquita, te escuchamos. Gracias, Samuel. Gracias, Cris. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? ¿No se distorsiona la voz? Todo bien, adelante. Fíjate que ahorita con esta plática que papá nos da, con esto que nos comparte, el Espíritu Santo me refirió a cuánto amor papá nos tiene. Desde la mañana Max me hizo un comentario, me dijo que platicando con papá
eh, él le preguntaba que por qué tanta importancia teníamos nosotros siendo tan pequeños. Y Max me dijo, dice, papá me contestó, porque nos ama. Porque nos ama, y ahorita refiriéndome a esto, papá me lleva a ver el amor tan grande que tiene para nosotros, sus hijos, en sí, para todo el ser humano. Cuánto amor tiene, que el Espíritu Santo nos ruega que volvamos, nos ruega que caminemos por donde Él quiere que caminemos. Y eso solamente denota amor, amor bien grandote. Y me refería a esta escritura en donde es Jeremías 2:5, que dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Y retomando la plática que el Espíritu Santo nos da, nos ruega otra vez, y una vez más, que regresemos, que caminemos a donde Él quiere. ¿Sí? Eso sería por una parte. El amor que Él nos tiene es bien grande. No se puede comprender. No lo comprenderíamos como seres humanos, no lo comprendemos. Solamente caminando como hijos es como lo podemos empezar a comprender. Por otra parte, quiero hacer una pregunta que ya recibí respuesta, pero quiero exponerla. Hace rato mencionabas que de parte de nosotros no mover un dedo para estando atravesando en tal o cual circunstancia, ¿no? Que no movamos un dedo. Entonces yo pues me puse a cavilar esto, dije, ¿cómo no mover un dedo? En la situación que estoy ahorita, que hubo un diagnóstico médico contrario a lo que me esperaba, decía, ¿cómo no mover un dedo? Entonces el Espíritu Santo vino y me dice, mover un dedo en tu humanidad o en tus fuerzas. Vas a caminar en lo que papá te va a marcar, que si es ir con tal o cual médico, ve. Que si papá te pone esto o aquello para hacer, ve y hazlo. Que si tienes que tomar esto o aquello, hazlo. Porque es Él, es mi Padre, el que está marcando el camino por donde yo debo caminar. Entonces, lo pongo a consideración y pues pregunto esto, ¿es acertado esto que vino a mi corazón? Totalmente, Blanquita, es así. No es que nos vamos a quedar paralizados, sino es que no vamos a caminar bajo nuestra propia guianza ni bajo la guianza de nadie más excepto lo que Él está poniendo en nuestro corazón, y Él quiere guiarnos. Y como ya hablamos, no, miren, hay tiempos donde la guianza de Dios es detente, estate quieto, cállate, espérate, escucha, y hay que aprender a
andar en esa guianza, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos entrar con esto y aquello y hacer y mover y subir y bajar. Pero cuando Él te dice, es para acá, pues vas para allá. Ahora, les comparto de mi propia escuela, en este asunto de ser guiados, es que uno de mis defectos es empecé a aprender a ser guiado, y cuando Él me decía, es para acá, me decía, entonces eso quiere decir que es para esto y esto y esto, y ya yo me iba solo para donde Él me dijo, pero para hacer las cosas yo. Y obviamente tampoco eso funciona. ¿Sí? Si Él me dice, da un paso, doy ese, y luego es que sigue. Ahora da otro. ¿Sí? Y aunque eso nos parezca ridículo y lento y absurdo, mansedumbre, son lecciones en mansedumbre. ¿Sí? Tenemos que aprender y cada uno vamos a ser llevados de la manera que nuestro Padre sabe que vamos a aprender. Él nos conoce a cada uno. Y entonces, por eso no hay recetas y formas. ¿Quieres aprender mansedumbre? Aquí hay 7 pasos para aprender mansedumbre. No. Hay un maestro, se llama el Espíritu Santo, está encargado de enseñarte y vive en tu espíritu. Aprende a escucharle, ya lo sabes escuchar, bueno, préstale atención. Y Él te va guiando paso a paso a paso. Y esos pasos que Él te guía a dar van provistos de poder divino, van provistos de todo lo que Dios ha dado ya para que vivas su voluntad. Sí, y hay que cuestionar aún el querer y el hacer. Recuerden que dice que Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Querer y hacer por su buena voluntad. No es porque Él tiene buena voluntad. Es para que vivas su buena voluntad. Y donde encontramos estas disyuntivas, ¿no? Lo que el Espíritu me guía y lo que yo quiero. Y empieza a ver este jaloneo interno. Ahí es donde aprendemos mansedumbre. No mi voluntad, Padre, la tuya. Finalmente, hablando de esta condición física de salud que mencionas, Blanquita, mucho antes de que tú te dieras cuenta por los síntomas o que el médico diagnostique por los sistemas que tienen para hacerlo, mucho antes Abba ya sabe toda esta situación y ya proveyó para esta situación. Entonces el peligro de no vivir mansedumbre es no recibir la provisión que está dada para esto y obviamente irnos por otro camino, ¿no? Quiero también comentar que he seguido lo que mi padre me ha puesto en el camino, aunque a principio sí batallé, porque en primera, en lo que el médico diagnostica y que le pone así en el diagnóstico, le pone grave. No tan solo el diagnóstico, sino que grave. Entonces, déjenme decirles que yo estoy en paz, estoy recibiendo de mi Padre. Hay veces que pienso, no me estaré volviendo conchuda o estaré fuera de, porque la paz que estoy experimentando solamente mi Padre me la puede dar. Aparte de eso, quiero comentarles que al medicamento que yo le tenía mucho temor por los efectos colaterales, con ese medicamento estoy y he hecho responsable a mi padre de todo lo demás. Y estoy en paz, estoy hasta en gozo, puedo decir. Gracias. Gracias, Blanquita. Pues cada uno tenemos
Y eso lo hace muy hermoso, ¿no? Que nuestro Padre quiere involucrarse en lo más íntimo y lo más pequeño de nuestra existencia. La vida en uno es para todo. No es nada más, bueno, cuando vayas a orar, entonces estoy contigo. Cuando vayas a leer tu Biblia, entonces estoy contigo. Sino Jesús dijo, estoy con ustedes para siempre. Y es este asunto de aprender a recibirle para siempre, ¿no? No excluirlo en nada. Soy guiado a que debemos tomar tiempo juntos para orar, no solo por Blanquita, pero por todas las situaciones que cada uno estamos atravesando, algunos de salud, algunos son relacionales, algunos... Y esto es lo que me es dado para que consideremos no solo en este momento, sino siempre. Y es para cuando yo me doy cuenta de algo, mi Padre ya lo tiene provisto. Lo tiene previsto y lo tiene provisto. Entonces, mi responsabilidad es vivir en fe, darle gracias. Eso es vivir en fe, es darle gracias porque esto Él lo está permitiendo para mi bien de acuerdo a su promesa, y luego ocuparme de recibir la provisión que Él ya dio para esto que estoy enfrentando. Y créanme, esto va a retar sus cabezas y todo en lo que hemos estado lo va a poner en reto tremendo, pero la verdad divina es la verdad divina. Y es muy importante para los hijos entender qué cosa es ser recién nacidos de Dios. Pues un recién nacido no se preocupa de si hay leche o no hay leche, si hay pañales o no hay pañales, nada más recibe. ¿Sí? Y esta es la relación en la que cada uno tenemos que ser establecidos. Entonces, en esa fe vamos a dar gracias y invito a cada uno de ustedes y a los que vean este video después, la palabra sigue siendo efectiva eternamente, que le permitas al Espíritu Santo guiarte, número 1, a fe, número 2, a recibir la provisión que Abba tiene para lo que tú enfrentas cada día. Padre, gracias. Gracias porque nada te es desconocido de nuestras vidas. Absolutamente todo lo tienes presente. Y al decir lo tienes presente es que no está olvidado ni descuidado, sino que lo tienes presente. Y para todo lo que somos y lo que enfrentamos, ya has provisto abundantemente. Lo que impide la manifestación de tu provisión es nuestro estado fuera de fe y nuestra inexperiencia en saber recibir. Y por lo tanto, Padre, en este día nos mueves a reconocer eso y a reconocer que el único que nos puede traer al conocimiento vivencial de esta maravillosa provisión eres tú. Y venimos a decir, Padre, completa tu obra en nuestros corazones, tráenos a fe y en fe a recibir tu provisión. Para nuestra salud Jesús ya llevó cada enfermedad y sufrió cada dolor, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ministra entonces, Padre, a cada persona la sanación
que nos es dada por gracia. Conforme cada uno la recibimos. Y vivifica nuestros cuerpos mortales por tu Espíritu que mora en nosotros. Y gracias por todas las lecciones divinas y los propósitos divinos que tienes en permitirnos enfrentar los retos de salud que tenemos enfrente. Y lo mismo por cada situación económica, financiera, relacional, laboral, social, la condición de los países en los que radicamos, todo, para todo tu provisión ya está dada. Enséñanos a recibir, Padre. Gracias porque hoy has sido magnánimo en hablarnos tu verdad, en invitarnos a vivirla, en recordarnos que nos has llamado con llamamiento santo a ser tus hijos, a ser tu familia aquí en la tierra. Y nos dices que es preciso que andemos dignamente, dignos de ese llamamiento, respetándote y permitiéndote concretar el trabajo que has iniciado en nuestra vida. Gracias por cada persona que ha estado presente, Padre, que ha participado, que recibe tu palabra. Continúa maravillándonos con tu fidelidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos y hermanas, un día maravilloso. Que Dios les siga guiando en sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Disfruten a Dios. Bendiciones. Amén. Bendiciones Bendiciones para todos. Los quiero mucho. Bye, bye. Gracias. Bye.